En fin, señor Gonzalo Antón, buenas noches ya. Bueno, por cierto, antes de nada, por ser educado, que es como se debe ser, ¿qué tal la operación? ¿Qué tal el menisco? ¿Bien? ¿No todo bien? Ahí estoy, convaleciente, pero bien. Espero que para dentro de 3 o 4 días ya estamos un poco bien. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, sabe que todo el mundo, era importante que usted estuviese esta noche con nosotros, porque sabe que todo el mundo piensa que usted será el próximo propietario del Club Deportivo Mirandés. Yo he hablado muchas veces, nos hemos visto en 1000 batallas y no me podía resistir a que usted aclare un poco este mentidero que corre por Miranda y que, bueno, nadie mejor que usted puede saber cuál es su interés final, ¿no? ¿El interés mío sobre qué? Sobre ser el propietario del Club Deportivo Mirandés. Bueno, ni me lo he planteado ni me lo va a plantear nunca. Yo creo que el Mirandés, esta junta ha hecho una labor estupenda, esta y la anterior que estuvo, y yo pienso que para estar en segunda división A el año que viene hay que ser socio de la unidad deportiva, porque si no, no compites. Yo estuve 15 años en la ejecutiva de la liga y es así, y lo mandan. Y lo bueno es que toda la afición de Miranda pues cogería unas pequeñas acciones y los que mandan sean los socios de Miranda, que no venga ningún mayorista, porque sería una equivocación y yo para nada, yo estaré ahí. Si me tocan 3, 4, 6 acciones o 10 acciones como máximo, estaré ahí porque yo me siento un mirandés más y he demostrado en muchas ocasiones que le quiero mucho a ese club, pero para nada, así de claro y rotundo, nunca seré accionista mayorista del club, porque creo que sería la mayor equivocación que tendría el mirandés dejar el mano de alguien, porque al final no aciertas y cuando es la masa social repartida es lo mejor, y además son los que ponen y quitan directivas. Ya, lo digo porque también, bueno, ya sabe que tuvo usted una aparición en la asamblea tumultuosa de triste recuerdo el pasado 11 de julio, donde todo el mundo pudo ver cómo convencía al presidente Revuelta y al vicepresidente Aránguiz para que no se marcharan y abandonasen la mesa de presidencia. Eso ha dado mucho que pensar, ¿no? Y quizás usted tenía demasiados intereses como para... Eso tendrá una explicación. No, yo llegué a las 9:10, creo que llegué tarde, no sabía el lío que había, y cuando me di cuenta que quería marchar a abandonar la mesa, pues me pareció que no estaba bien, y como es amigo mío, Ramiro es amigo mío, y fui donde él y estaba, lo pasaba bien, y le dije, pero ¿qué vais a hacer? ¿Estáis locos? Sentaros ahí, aguantar, y eso es lo que toca, pero para nada, porque yo quiero al Mirandés y lo que no se podía es una maniobra. El Mirandés es tan importante para los directivos que los que vayan a estar. El Mirandés es mucho más importante. La gente que pase por el club, ahora y más tarde, pues no son importantes. Lo que no podrían es reventar una reunión que hacía feo eso, y yo creo que hay que apoyar, o sea, entre todos, y por eso les dije sentarse, no les dije por nada más. Yo no tengo ni... El interés que tengo es el que he demostrado en el Mirandés en muchas ocasiones, que me lo quedo para mí, y los directivos que han estado muchos años atrás saben que siempre que me han pedido algo hemos estado ahí para lo que haría falta y estaré siempre, pero para nada tengo ningún interés de ser mayor accionista del Mirandés. Lo digo rotundamente, me lo preguntó el otro día Ramiro Revuelta, Gonzalo se comenta, digo, es igual lo que le comenté, Ramiro, yo nunca me meteré en más clubes, yo he estado unos 15 años y voy a dar, pues nada más, ya no quiero aparecer como socio capitalista de ninguna sociedad. Por eso quizás también bueno, las ciudades pequeñas tienen que todos se acaban conociendo, ¿no? Efectivamente, usted tiene unos lazos de parte de amistad, también negocios con el actual presidente. Eso puede llegar también a llevar a la confusión o llevar a pensar que usted está más cerca del proyecto de lo que uno puede pensar, que en principio no parece ni bueno ni malo. Quiero decir, yo te lo pregunto por el hecho de esclarecer o ¿por qué no?, de informar a la masa social de que estaría interesado, que tampoco es nada ni malo ni bueno, insisto, simplemente saberlo de su boca, que es lo que a mí me interesaba. Se lo he dicho 2 veces, que nunca, creo que el Mirandés tiene una afición de verdad extraordinaria, con el Atlético y Atlético Madrid son de las aficiones que salen por ahí, que son maravillosas. A ver si somos capaces entre todos de que lo que salga nos lo podamos quedar de una forma que no sea económicamente dura, que pueda ser una fórmula buena, y ojalá que la sociedad peruana se quede en Miranda y entre todos los mirandeses sería lo más inteligente, y creo que esta directiva está trabajando en ello, porque es así.
Ya. Vamos finalizando. ¿Es la Sociedad Anónima Deportiva la mejor salida? ¿A qué nos anima? Es la única, no hay otra. Si quieres jugar en la liga de fútbol profesional, tienes que ser Sociedad Anónima Deportiva. Te marcan el capital medio del año que corresponde y bueno, y tú tienes que desembolsar con fundaciones, es imposible, tienes que ser capital social y desembolsado, y registrado ante notario y formado. Si no, no hay otra fórmula. Está claro, pero como están las cosas socialmente hablando, usted sabe cómo está el ambiente de crisis. Si no se consigue por parte de la masa social, ¿qué otras salidas podría plantear un hombre como usted que ha estado 15 años cerca de la Liga de Fútbol Profesional? Que no estaba ejecutiva de vida. Bueno, eso, cercano, dentro. Imagínese que no tenemos ese dinero de que la masa social... No te dejarían competir en segunda división A, tendrías que defender o buscar gente que ponga el dinero en empresas o lo que sea. Pero si no quisiera eso la sociedad, tendría que defender a segunda vez. ¿Y eso qué le parece a usted? A mí me daría una tristeza. Después de tocar el caviar ya no quiero la mortadela, ¿no? Bueno, pues no le vamos a molestar más. Dejamos que siga recuperándose de su operación de menisco de la pasada semana. Gracias por estos minutos y gracias por dejar clara su opinión en torno a tantas y tantas cosas que se van comentando por la ciudad y que ahora yo creo que quedan un poco más más claras, ¿no? Después de escucharlas. Así que, Gonzalo.